Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En ciertas contradicciones personales o institucionales parece que nos encontramos solos, que Dios y los demás nos abandonan. Para esos momentos de duda y dificultad, San Marcos narra muy pronto en su Evangelio, ya en el capítulo 4, unos milagros que muestran la divinidad de Jesucristo, que invitan a renovar la fe en Él, que está inaugurando el reino de Dios presente entre nosotros. Aquel día, al atardecer, les dice Jesús: vamos a la otra orilla. El mismo día del sermón de las parábolas, el Señor pasa de la doctrina a las obras. Al caer la tarde, tras una jornada intensa, tú, Señor, sigues trabajando, haciendo apostolado, gastando tu vida al servicio de los demás. Y te diriges a la otra orilla, a zona de paganos, porque también para ellos es el mensaje de salvación que viniste a traer. Pero a Jesús también le interesa mucho la formación de sus discípulos más cercanos, que después serán los pastores de las multitudes. A ellos les explica las parábolas con más profundidad. Con ellos comparte las experiencias más exigentes, como la que veremos en esta escena del Evangelio, que es muy particular. Después de las enseñanzas, Jesús confirma la autoridad de sus palabras, las que ha dicho en el Sermón del Monte, con hechos portentosos. En concreto, con 4 milagros, de los cuales leeremos 3 los próximos domingos. El que contemplaremos ahora, la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Estos milagros tienen como un énfasis especial en la virtud de la fe. Animar a los discípulos a confiar en la ayuda divina, que no les faltará para superar las dificultades en el apostolado, a los de entonces y a los de ahora. También el Señor nos recuerda su poder para que sigamos confiando en Él. De hecho, esta escena que vamos a contemplar aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, por algo será. Dejando a la gente, sigue diciendo San Marcos, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. El evangelista no omite detalles pequeños que nos permiten conocer los modos de obrar de esa pequeña familia de Jesús con sus discípulos, de su modo de obrar cotidiano. Y San José María, que se metía tan a fondo en el Evangelio, pues también sabía descubrir esas pequeñas enseñanzas que hay a veces en un modo de decir. Por ejemplo, en este caso, vemos el talante humilde de Jesús, la docilidad con la cual se deja disponer por parte de sus apóstoles. Se lo llevaron en barca como estaba. También vemos la importancia de la caridad, de la amistad, de la fraternidad en esa pequeña comunidad cristiana. Otras barcas lo acompañaban, como que diría Francisco ahora, la sinodalidad, y todos juntos en el camino. Pero la convivencia fraterna no está exenta de dificultades. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Sabemos que la barca simboliza en los padres de la Iglesia a la Iglesia misma. Y las tempestades, pues las dificultades con las que se enfrenta en este mar de la historia. También se aplican a nuestra propia vida. Esa tormenta, esas olas, son una figura de nuestras contradicciones. Ahora mismo podemos pensar en la tempestad que Dios nos permite padecer, verlo diciéndolo al Señor. ¿Cuáles son esas
contrariedades que más te agobian: la enfermedad, la muerte, el desempleo, la pobreza, las injusticias, las infidelidades, los egoísmos. También hay tempestades interiores, nuestras luchas, las tentaciones que amenazan nuestra respuesta fiel al amor de Dios, nuestra debilidad, nuestra sensualidad, nuestra pereza, sobre todo nuestra soberbia. Hablemos de ellas con Dios, presentémoselas en este momento de oración. ¿No es verdad que las contradicciones se ven distintas cuando las compartimos con el Señor? Cuando sabemos que no estamos solos, que contamos con su ayuda omnipotente. Eso fue lo que experimentaron de un modo un poco violento los discípulos que padecían el temporal sin experimentar la ayuda de Jesús, porque mientras tanto, dice el Evangelio, Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Ante la tentación del desenfreno, de la falta de sosiego, de serenidad, de mansedumbre, Jesús, en medio de la tempestad, nos ofrece su ejemplo. Duerme, abandonado en el poder del Padre. Tú, Señor, continúas dormido sin perder la serenidad. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla. Con ese modelo vemos la importancia de la oración en las tormentas que el Señor permita. Estamos metidos en la escena: tempestad, olas, amenaza de inmersión, mientras Jesús duerme. ¿Recuerdas cuando el Papa Francisco lideró una jornada de oración en plena pandemia ahí en la plaza de San Pedro vacía, lloviendo, para ayudar a la humanidad que estaba necesitando ese liderazgo espiritual, pero sobre todo pensando en los que estaban solos en las UCIs sin que nadie los pudiera visitar, que pudieran recibir la bendición Urbi et Orbi, la indulgencia plenaria? Y entonces el texto que utilizó, que quedó muy oportuno porque además de la tempestad del COVID, pues aquel día llovía, utilizó esta escena para glosar su mensaje y comentaba la actuación de Jesús. Él permanecía en popa, que es la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo y del bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Abandono en el Padre. Aprenderemos a confiar en Dios, como dice San Pablo, a pedir como nos conviene. Y recordaremos esas palabras de la Escritura que nos refuerzan la fe. Dice el capítulo 59 de Isaías: la mano del Señor no es tan débil que no pueda salvar. Que San José María pues la había aprendido en latín, non es abbreviata manus Domini, y le gustaba traducirla libremente como Dios no se ha cortado las manos. Y la relacionaba con el texto de la carta a los Hebreos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. De ahí surgió el punto 588 de Camino: Dios es el de siempre. Hombres de fe hacen falta, mujeres de fe hacen falta. Y se renovarán los prodigios que leemos en la Santa Escritura. Fe en ese Dios que es el de siempre, que no es tan débil que no pueda salvar, que no se ha cortado las manos. Confiar en Él como Jesucristo, que podía dormir tranquilo en medio del temporal. Y vemos en la escena cómo los discípulos despiertan a Jesús diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Francisco explica que ellos creían en Él, por eso acudieron a su ayuda, pero no lo comprendían. Les faltaba este itinerario, también estas experiencias son parte de la formación. A veces no comprendemos que el Señor se sirve de las dificultades para madurarnos, para ayudarnos a entrar en su lógica divina, saliendo un poco de la lógica humana en la que nos movemos habitualmente. Por eso los discípulos se dirigen a Jesús con un reclamo más que con una súplica. ¿No te importa que perezcamos? Dudaron de su amor por ellos.
se plantearon que a él no le importaba la suerte que ellos corrieran. Por esa razón Jesús les reprendió. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? En una jornada mundial de la juventud, Francisco escribió un mensaje en el 2018 y se centró en estas palabras de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? El miedo es una de las emociones quizá también más frecuentes en la vida espiritual. Y la vemos en el mundo actual, miedo a las guerras, miedo a la muerte, miedo a la pobreza, miedo a la inseguridad política. Bueno, todos tenemos nuestros miedos, miedo a la infidelidad personal o de los otros. ¿Por qué tienen miedo? Aún no tienen fe. Miedo a la falta de frutos. Y dice el Papa, este reproche de Jesús a sus discípulos nos permite comprender cómo el obstáculo para la fe no es con frecuencia la incredulidad, sino el miedo. Siempre vamos a creer en Dios. Bueno, tenemos el peligro pues de dejar de creer en Él, pero bueno, uno asume que vamos a creer en la Trinidad, en la Virgen, en San José, en la Eucaristía. Hasta allá no llegará. Pero el miedo es el principal obstáculo para la fe. Así, el esfuerzo de discernimiento, una vez identificados los miedos, nos debe ayudar a superarlos. Discernimiento se entiende a veces pues como mirar la voluntad de Dios para nosotros, y lo es. Pero también ese discernir, que es avanzar. Filosofía se usa mucho la palabra crítica, pero no en el sentido de hablar mal de otro, sino de analizar, ¿no? Y juzgar, razonar, pensar. Eso es discernir. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Por qué? El Señor aquí nos da una pista: por falta de fe. San José María tiene unas meditaciones muy buenas sobre estas escenas marinas, y no es sobre esta, sino la de el momento en que Jesús viene caminando sobre las aguas, que todos gritan pensando que es un fantasma, y también Él les dice: no temáis, soy yo. Y Él dice: eso a mí me pasa a veces. Y viene Jesús y me dice: pero criatura mía, ¿no ves que soy yo? Claro, esa relación íntima que tiene con el Señor. No tengas miedo, yo estoy contigo. El esfuerzo de discernimiento, una vez identificados los miedos de dentro, de nuestras debilidades, de nuestra falta de virtud, de nuestra incapacidad, ya también hasta física, conforme pasan los años, y el miedo externo del país, del mundo, de las autoridades eclesiásticas, civiles, bueno, todos esos miedos, cuando los identificamos, nos debe ayudar a superarlos, abriéndonos a la vida y afrontando con serenidad los desafíos que nos presenta. No somos plantas de invernadero, le gusta decir a nuestro Padre, encerraditos ahí, cubiertos, que no nos dé mucho frío ni mucho calor, que no, estamos en la mitad de la calle y expuestos a todo tipo de tentaciones, de peligros, y por eso palpamos también de primera mano, porque estamos en medio del mundo, conocemos a la gente, nos cuentan las historias, todo lo que está pasando, macro, micro, mundial, regional, local. Pues todos esos desafíos que nos dan miedo, hay que superarlos. De eso se trata el cristianismo. No por nosotros, sino, ya decíamos, por Dios, que no se ha cortado las manos, que es el de siempre. El mismo Jesucristo que venció la muerte es el mismo Jesucristo que va a vencer este mundo, que va a venir en la parucía y va a ser el rey del mundo. San José María dice: yo vi triunfar al Señor. Luego celebramos la fiesta de Cristo Rey al final del año litúrgico. Entonces, no tengáis miedo. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Acaso no tenéis fe? La única manera de superar los obstáculos, las dificultades, es con fe, confiando en el Señor, que además se sirve de nosotros como instrumentos, ¿no? No nos va a ahorrar en la parte nuestra. Afrontando con serenidad
los desafíos que nos presenta. La inquietud, el miedo es por no creer que Dios está conmigo. Pero si estoy con Dios, pues lo afronto con serenidad, paso a paso, sabiendo que puede ser que Dios quiera que pierda una batalla, o no, que la voy a ganar como, pues, tumbar a un Goliat, si es del caso. Pues es imposible, pues ¿quién no va a tener miedo delante de Goliat? ¿No? Bueno, David coge su piedrita, en nombre del Señor, ¡pumba! ¿No? Claro, se sabe, no. Ahora el Señor quiere que coja la onda y que coja la piedrita y que la limpie un poquito y que le dé la vuelta y tire. Pero el que le da la potencia es el Señor, pero quiere que haya practicado, que haya preparado la cosa. Afrontar con serenidad los desafíos. Para los cristianos en concreto, el miedo nunca debe tener la última palabra. O sea, es posible que los tengamos, ¿no? Pues somos hombres y tenemos nuestras emociones. Pero no debe tener la última palabra, sino que nos da la ocasión para realizar un acto de fe en Dios. Pues el mismo Pedro, ¿no? Venga caminando por aquí, por el agua, pues a cualquiera le da miedo, ¿no? Dice, bueno, en tu nombre, por tu palabra, lo haré. Y mientras está mirando a Jesús, camina sobre el agua. Luego cuando se da cuenta que lo que está haciendo está en el orden de lo sobrenatural, pierde la fe, ve con mirada humana lo que está haciendo y empieza a hundirse. Pero mientras está sobre la palabra del Señor, en su nombre, pues puede estar por encima de las aguas inclusive. El miedo nunca debe tener la última palabra, sino que nos da la ocasión para realizar un acto de fe en Dios y también en la vida. El Evangelio nos recuerda hoy a nosotros la invitación de Jesús. No tengan miedo, tengan fe. Esta virtud teologal se concreta en dirigirse a Dios, confiar en Él. Por eso también esa invitación a redescubrir el valor de la oración. No darle tanto vueltas a la agenda, al calendario, a los pendientes, a los peligros, a los riesgos. Todo eso existe y hay que ser consciente de ello, pero darle fuerza a estoy con Dios. Con Dios todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo. Hasta la debilidad. Virtus in infirmitate perficitur. La virtud se fortalece, se perfecciona en la debilidad. El Señor quiere que superemos esas debilidades, que las experimentemos, ¿no? Que atravesemos el Mar Rojo, ¿no? Pues los podía haber mandado, qué sé yo, en un cohete, ¿no? Dar un salto, pero no, tienen que pasar por aquel cauce seco, ¿no? Experimentar el peligro, ¿no? ¿Qué tal que estas aguas se vengan? Bueno, todo eso es, el Señor quiere que crezcamos, ¿no? Que los discípulos se expongan a la tormenta, que Pedro, si deja de pensar en él, se hunda, y luego se ríe, y hace los milagros que haya que hacer. Estos días estaba leyendo o escuchando el audiolibro de San José María, comprar una casa sin un peso, no tenía una cajita de moneditas de oro para hacer un cáliz, y comprar una casa en Roma, pero vale una millonada. Era regalada, valía 30 veces menos de lo que vale, pero era una millonada ese dinero. Pues Dios lo quiere, lo superamos con fe. Viene don Álvaro y dice, padre, porque tiene que ser en francos suizos, pues. A Dios le da igual, no tenemos nada, pues le da igual dólares que liras, que francos suizos. Y luego le pedía oraciones a sus hijas espirituales y entonces les decía, pero no os olvidéis que sean francos suizos, ¿no? Pues riéndose, ¿no? Pues el Señor, y ahí las terminó mandando. Obviamente hubo que pedir plata por todo el mundo, aquí en Colombia también lo intentamos, tampoco es que hubiéramos aportado mucho, pues digo, los colombianos de esa época al menos aportaron esperanza, que un momento en que había una posibilidad de una muy buena donación colombiana que luego resultó pura carreta. Pero durante esas semanas el padre estuvo tranquilo, que confiaba con esa plática. Y bueno, por otra parte llegó. Solamente le dimos el consuelo de la posibilidad. Pero bueno, ahí está Vilatevere al servicio de todos. Y lo estará, ¿no? Mientras haya hombres sobre la tierra.
No tengan miedo, tengan fe. Diríjanse a Dios, confíen en Él. El diccionario dice, esperar con firmeza y seguridad, como definición de fe. En otra ocasión, el Papa Francisco insistió en la importancia de esta actitud en los momentos difíciles. Decía, el Evangelio nos pide una mirada nueva sobre nosotros mismos y sobre la realidad. Se nos dice, métanse en las tormentas. El mundo nos dice, si hay tormenta, no se puede salir al mar. Jesús dice, no salgan, que quiero que estén en medio de la tormenta, que las olas le estén a punto de hundirlos. Esa es la vida del cristiano en el mundo. Esa es la iglesia en la historia, en medio de la tempestad. Mirar de otra manera. No tengáis miedo. Por eso tanto insiste el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II. No tengan miedo. Abran las puertas a Cristo. O sea, con Él, métanse por todas las encrucijadas. Tengan fe. Una mirada nueva sobre nosotros mismos y sobre la realidad. Con ojos nuevos. Hay creo que un libro que llama así, que habla de esto, de una conversión con ojos nuevos, con los ojos de la fe. Me miro a mí de otra manera, es un desastre, ¿no? Lleno de defectos, de pecados, pero con ojos nuevos, mis elegidos no trabajarán en vano, dice el profeta Isaías. Con él todo lo conseguiré. Omnia possum, guineo, todo lo puedo en él. La esperanza no defrauda. Bueno, es que la escritura está llena de frases y San José María tiene mil y mil de frases de estas porque era, que además es verdad. Ahí está el edificio de Vilatebre, ahí está el Opus Dei como nos lo entregó. Porque es la obra de Dios. Entonces miremoslo con ojos nuevos, con ojos de fe, con aventura, sin miedos, con creatividad, con la creatividad del espíritu. Pide que tengamos ojos grandes. Ahora con lo del botox y tal, los ojos se nos empequeñecen, ¿no? Los ojos humanos, ¿no? No, ojos grandes, que saben ver más allá, especialmente más allá de las apariencias. El Imperio Romano, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, pues si ves con los ojos de Jesús, todo aquello pasa. Está Jesús muerto en el Calvario, un desastre, tranquilo. Va a resucitar. Ver más allá de las apariencias. Descubrir la presencia de Dios, que como amor humilde está siempre operando en el terreno de nuestra vida y en el de la historia. Eso le pasó a un profesor de historia que estaba explicando su clase. Y entonces un alumno al final le dijo, profe, una pregunta personal. ¿Usted cree que Dios es el Señor de la historia? Hay que tener mucha audacia para salir. Están en Alemania además, ¿no? Y esta me dijo, buena pregunta, sí y tal. Bueno, así comenzó la historia. Terminó haciéndose supernumerario, el famoso Peter Bergland, ¿no? Que escribe, Dios es el Señor de la historia. Y tenemos miles de historias, esto Benedicto XVI lo decía, ¿no? Pues el César, ¿no? Nerón, ¿no? Vamos a acabar con la iglesia, mire la cantidad de mártires. Tranquilo, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Hitler, tranquilo, se muere. El mundo de hoy, tranquilo, no tengas miedo, tan solo ten fe. Y bueno, y muévete, ¿no? Coge la onda y la piedrita y a trabajar. Descubrir la presencia de Dios que como amor humilde está siempre operando en el terreno de nuestra vida y en el de la historia. Y esta es nuestra confianza. Esto es lo que nos da fuerzas para seguir adelante cada día con paciencia, sembrando el bien que dará fruto. Cada día con paciencia, ¿no? También todo tiene su tiempo, hay que ir despacio. Muchos pequeños hacen un mucho, muchos pocos hacen algo grande. Si somos almas de fe, iluminaremos el mundo con una mirada sobrenatural, optimista, esperanzada. Transmitiremos esa visión de ojos grandes a las personas que atendemos, a los amigos. Una mirada trascendente que revela un futuro mejor, a pesar de las dificultades presentes. Siempre está la tentación de este gobierno, este presidente, este ministro, este gobernador, este alcalde, este rey, este emperador. Tranquilo. Hagamos lo nuestro, ¿no? Y superaremos todas las afugias temporales, porque Dios es el Señor de la historia. Esa es la fe que el Señor nos pide, una fe que nos lleve a descubrir
la humilde acción de Dios en nuestra vida y en el mundo, que nos llenará de paz y serenidad contagiosas para ser esos sembradores de alegría, de paz, de esperanza que la sociedad necesita ahora más que nunca. El Evangelio de Marcos nos plantea entonces una clave para la situación actual, que concluía Francisco en aquel sermón de la pandemia. Cultivar la confianza de que estamos en las manos de Dios. Y al mismo tiempo esforzarnos todos por reconstruir y recomenzar con paciencia y con constancia. Cultivar la confianza. No es una actuación que se nos dé sin más, hay que poner los medios, ejercitarla en la vida cotidiana, para que estemos preparados cuando lleguen los momentos más difíciles. Esas palabras de Isaías, mis elegidos no se fatigarán en vano. Electi mei non laboraban frustra. Le gustaba mucho a San José María ponerla por ahí en dedicatorios de libros, así. Y el beato Álvaro del Portillo, con esa certeza escribió, si nos mantenemos fieles a la Iglesia, fieles a nuestra vocación y bien unidos entre nosotros, trabajando sin cesar en la tarea de nuestra santificación personal y en el apostolado, os aseguro, son palabras del Espíritu Santo, que no trabajaréis en vano. Cultivar habla de cuidado, eso es lo que significa, cura, preparar el terreno, sembrar la semilla, trabajar para que fructifique. Y por eso es que Francisco habla de la necesidad del esfuerzo por reconstruir, por recomenzar, con paciencia, con constancia. Hay todo un programa de actuación para el futuro inmediato, para este tiempo concreto en el que estamos, en la región, en el país, en el mundo. Como con esa fe de Job, que nos trae la primera lectura en contexto de este evangelio. El Señor le dice, ¿quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno? Juan Pablo II comenta que en estas palabras la Escritura le da una importancia particular al control de las aguas marinas, porque en la Biblia son el signo del caos y del mal. Y dice, el mundo, a pesar de sus límites, es conservado en el ser por el Creador, que como recuerda el libro de Job, ordena al mar detenerse en la playa. Hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. La fe en que Dios no se muda. Con esa fe permanente en que Jesús es el capitán de la barca, también ahora, como en tiempos de Job y como hace 21 siglos, las tempestades se calmarán. Y concluye la escena de San Marcos 4. Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. Palabras parecidas a las que usó también en el exorcismo antes en la sinagoga. ¿Y qué pasó? El viento cesó y vino una gran calma. Milagro cosmológico, cósmico. Jesús habla con el mar, le da órdenes, como una criatura suya que es, y se somete al poder de Dios como se sometían los demonios ante las mismas palabras. Y ahí es cuando se dirige a los discípulos. ¿Por qué tenéis miedo? Aún no tenéis fe. Dios permitió esta angustia para que se abrieran a la fe en la divinidad de Jesucristo. Todo tiene su sentido, todo es para bien. Omnia in bonum, otra palabra más de fe. Para los que aman a Dios, todo es para bien. Eso es lo que celebra el Salmo 107. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Bueno, pues la contemplación del poder de Dios sobre la creación nos invita a confiar más en Él, que sigue siendo omnipotente, a no quedarnos paralizados por la queja, echándole la culpa de nuestra pasividad a Dios, como estos discípulos. Más bien es una invitación a descubrir que en las dificultades, en el dolor, estamos llamados a llevar la cruz de Cristo, para descubrir que es en ese altar del sufrimiento, unidos a Dios, donde encontramos la salvación nuestra y del mundo. Por eso lo de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Que dice San José María, unidos al Señor, lo podemos todo, aunque tengamos equivocaciones y errores, si luchamos para no tenerlas. Con esa confianza podemos pedirle ahora mismo al Señor en nuestra oración. Para terminar, Dios mío, aumentanos la fe.
para llevar con calma la carga que has querido poner sobre nuestros hombros, para entender que, como dijo Francisco, abrazar la cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonar por un instante nuestro afán de omnipotencia, para darle espacio a esa creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y lleva a confiar. A la Virgen Santísima, nuestra Madre, le pedimos: Santa María, esperanza nuestra, ruega por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.